Elena no estaba buscando nada. Eso es lo que más le dolió después, que no había sospechas, no había señales que la hubieran llevado ahí. Solo buscaba el seguro del carro porque el seguro del carro vencía ese jueves y Marcos lo había dejado en algún cajón de la sala, como siempre. Nada más. Abrió el primer cajón. Facturas de luz, una linterna sin pilas, 2 bolígrafos secos. Abrió el segundo, y ahí estaba, un sobre Manila, sin nombre, sin sello, sin nada, simplemente apoyado entre recibos viejos como si fuera parte del desorden normal de cualquier hogar. Lo tomó sin pensar, lo abrió sin sospechar, y cuando sus ojos leyeron las primeras líneas del documento adentro, algo muy adentro de su pecho se detuvo. Una escritura, una casa, completamente pagada, registrada hace 3 meses, en un barrio a 40 minutos de donde ella estaba parada. Elena leyó el documento completo 2 veces. Después una tercera vez, más despacio, como si las palabras pudieran cambiar si les daba más tiempo. Buscó su nombre, lo buscó en cada línea, en cada párrafo, en cada espacio en blanco. No estaba, su nombre no estaba en ningún lado. Se sentó, en la silla que tenía más cerca, no porque quisiera sentarse, sino porque sus piernas ya no eran capaces de sostenerla. El café que había preparado para los dos seguía sobre la mesa, todavía caliente, todavía esperando. Ella no lo tocó, se quedó quieta, con el papel entre las manos, escuchando el silencio de una casa que de repente ya no reconocía. Afuera, en la cochera, se escuchaba el ruido familiar de Marcos trabajando, el sonido de herramientas, un golpe seco. Después pasos acercándose. La puerta se abrió. Marcos entró limpiándose las manos con un trapo gris, sonriendo hacia abajo, sin mirarla todavía. Dijo algo sobre el carro, algo sobre el almuerzo. Levantó la vista, y entonces la vio a ella. La sonrisa desapareció, no de golpe, sino de la misma manera en que desaparece la luz cuando una nube cubre el sol. Despacio, sin ruido, completamente. Sus ojos fueron de Elena al papel, del papel a Elena, y en ese momento, sin que ninguno de los dos dijera una sola palabra, algo entre ellos se quebró. Elena habló primero. Su voz salió más tranquila de lo que esperaba, más fría. ¿Qué es esto, Marcos? No fue una pregunta, fue algo más pesado que una pregunta. Marcos abrió la boca, la cerró, sus manos dejaron de moverse. El trapo gris quedó colgando entre sus dedos como algo olvidado, y ese silencio de 3 segundos que se sintió como 3 años, le dijo a Elena todo lo que necesitaba saber, o al menos, eso creyó ella, porque la mente humana es así. Cuando el dolor llega de golpe, no espera información, construye su propia historia con los materiales que tiene, y Elena tenía 8 años de matrimonio, una promesa que habían hecho juntos, y un papel con una casa que no era de los dos. Su mente hizo lo que cualquier mente haría, llenó los espacios vacíos. Pensó en los martes por la noche que Marcos llegaba tarde, en los sábados que desaparecía para ayudar a no sé quién con no sé qué, en las veces que su teléfono estaba boca abajo sobre la mesa, en todas las cosas pequeñas que no habían significado nada entonces, y que ahora, de repente, parecían significarlo todo. No lloró, eso también le dolió después, que no pudo llorar. Dejó el documento sobre la mesa, se puso de pie, tomó sus llaves, y salió, sin gritar, sin preguntar más, sin darle a Marcos la oportunidad de explicar lo que sea que hubiera necesitado explicar. Cerró la puerta detrás de ella con cuidado, casi con delicadeza, como si hasta en ese momento hubiera querido no hacer daño. Marcos no la siguió, se quedó de pie en el centro de la cocina, mirando el sobre la mesa, mirando el café que ya se enfriaba. Se sentó lentamente, puso los codos sobre la mesa, enterró la cara entre sus manos, y dijo algo, en voz muy baja, para nadie. Dijo, la encontró demasiado pronto. No dijo que ella estaba equivocada, no dijo que él tenía razón, solo eso, la encontró, demasiado pronto. Afuera, el carro de Elena arrancó,
Se escuchó alejarse por la calle. El sonido fue disminuyendo poco a poco hasta que no quedó nada, solo el barrio, solo los pájaros, solo el ruido normal de un mundo que no sabía que algo acababa de romperse. Marcos levantó la cara, miró el sobre, miró el documento que asomaba por el borde, miró el café, miró la silla vacía donde Elena había estado sentada hacía apenas unos minutos, sosteniendo entre sus manos algo que él había cuidado durante años con una precisión casi dolorosa. Sacó su teléfono, la llamó, timbró 4 veces. 5. El buzón de voz. Esperó un momento, y entonces grabó un mensaje, solo uno. No intentó llamar de nuevo. Lo que dijo en ese mensaje no fue una defensa, no fue una explicación larga, no fue la clase de cosa que un hombre culpable diría para cubrirse. Solo dijo esto: Elena, por favor, no tomes ninguna decisión sobre nosotros antes de dejarme contarte sobre ella. Ella, una palabra de 2 sílabas. Y fue esa palabra la que Elena escuchó 3 horas después, sola en el estacionamiento de un supermercado, con el teléfono temblándole en la mano. Ella, todo lo que la mente de Elena había construido en ese momento pareció confirmarse de golpe. La historia que se había contado a sí misma durante el camino se volvió más sólida, más real, más imposible de ignorar. No supo que esa palabra, pronunciada con esa ternura particular, no hablaba de quien ella creía. No supo que detrás de esa palabra había algo completamente diferente, algo que, de haberlo sabido en ese momento, lo hubiera cambiado todo, pero todavía no lo sabía, y a veces, el tiempo que tarda la verdad en llegar es exactamente el tiempo suficiente para que el dolor haga un daño que cuesta muchísimo reparar. Para entender lo que pasó ese día, hay que entender primero de dónde venía Marcos, no como excusa, sino como contexto, porque las personas no actúan en el vacío, actúan desde sus heridas, desde sus promesas, desde las cosas que vieron de niños y que nunca pudieron olvidar. Marcos Villanueva creció en un cuarto, no en una casa, no en un apartamento, en un cuarto, paredes compartidas, baño compartido, un pasillo que olía a humedad y a comida ajena. Su madre, Rosario, había conseguido ese espacio cuando él tenía 4 años y lo mantuvo durante 19, no porque quisiera quedarse, sino porque no había más. Rosario trabajaba en una lavandería por las mañanas y limpiaba oficinas. Por las noches, llegaba a casa cuando Marcos ya estaba dormido y salía antes de que él despertara. Dejaba el desayuno cubierto con un plato para que no se enfriara. Siempre había desayuno. En los peores momentos, siempre había desayuno. Eso era Rosario, una mujer que no tenía mucho, pero que daba todo lo que tenía antes de que alguien se lo pidiera. Lo que más recordaba Marcos de su infancia no era la pobreza, era el silencio de su madre frente a la pobreza. Nunca se quejó, nunca dijo esto es muy difícil, nunca dijo estoy cansada, nunca dijo merezco más que esto. Solo seguía, día tras día, con esa dignidad tranquila que a veces a Marcos le rompía el corazón sin que él supiera exactamente por qué. Tenía 12 años la primera vez que le preguntó si algún día iban a tener una casa. Rosario lo miró un momento, le acomodó el cabello con la mano, y le dijo: algún día, mi amor, cuando sea el momento. Pero el momento nunca llegaba, y Marcos fue creciendo con esa frase guardada en algún lugar del pecho, transformándose poco a poco en algo más parecido a una promesa que a una esperanza. Cuando terminó la universidad, cuando consiguió su primer trabajo como ingeniero civil, cuando cobró su primer sueldo real, lo primero que hizo no fue comprarse nada. Lo primero que hizo fue abrir una cuenta de ahorros separada, una que nadie más conocía, una a la que fue depositando lo que podía, mes a mes, a veces poco, a veces menos que poco, pero siempre algo. $40, 80, 200 cuando había bonos.
a veces nada porque el mes había sido difícil, pero la cuenta existía, y existir era suficiente por ahora. Era su promesa en silencio, la única manera que conocía de decirle a su madre lo que no sabía decir con palabras. Y entonces llegó. Elena Reyes entró a la vida de Marcos en una forma completamente ordinaria y completamente extraordinaria al mismo tiempo. Una cena con amigos comunes. Una conversación que empezó sobre trabajo y terminó 2 horas después hablando sobre la infancia, sobre los miedos, sobre qué significa sentirse en casa en algún lugar. Marcos no había hablado así con nadie, en mucho tiempo, quizás nunca. Elena era directa sin ser dura, honesta sin ser cruel. Tenía una manera de mirar a las personas como si realmente las estuviera viendo, no solo escuchando. Y cuando miraba a Marcos de esa manera, él sentía algo que tardó varios meses en identificar. Se sentía conocido. Se casaron 3 años después. Una boda pequeña, sencilla, exactamente como los dos querían. Y la noche de su boda, Elena le tomó la mano y le dijo algo que Marcos nunca olvidó. Le dijo: quiero que seamos el tipo de pareja que no tiene secretos, no porque no confíe en ti, sino porque confío tanto en ti que quiero que todo lo importante sea de los dos. Marcos asintió. Le dijo que sí, y lo decía en serio, lo decía completamente en serio, excepto por una cosa, excepto por una cuenta de ahorros y una promesa hecha hacía mucho tiempo, antes de que Elena existiera en su vida, antes de que hubiera un nosotros al que rendirle cuentas. Eso, pensó, era diferente. Eso no era un secreto entre ellos. Era algo que existía antes de ellos. Al menos eso se dijo a sí mismo. Elena, por su parte, traía su propia historia. Creció en una familia donde las apariencias eran perfectas y los secretos eran enormes. Su padre era un hombre encantador, trabajador, presente en la superficie, pero cuando Elena tenía 16 años, una llamada telefónica de una mujer desconocida destruyó todo lo que su familia parecía ser. Su padre tenía otra vida, otra mujer, años de mentiras perfectamente mantenidas. Su madre lo descubrió por una extraña, no por él. Elena nunca olvidó la cara de su madre en ese momento, nunca olvidó el sonido que hizo, un sonido que no era exactamente llanto, era algo más profundo que el llanto. Era el sonido de alguien que de repente no sabe en qué suelo está parado. Ese sonido se quedó grabado en algún lugar de Elena para siempre, y cuando creció y construyó su propio matrimonio, construyó sobre ese miedo, no de manera enfermiza, no con desconfianza constante, sino con una regla clara, honesta, acordada entre los dos desde el principio. Ninguna decisión financiera mayor de $5,000 sin conversarlo juntos, sin las firmas de los dos, sin que los dos supieran. Era su manera de decir: en esta casa, las sorpresas no hacen daño. Era su manera de no repetir la historia de su madre, y Marcos lo sabía. Marcos conocía esa historia. Rosario lo conocía también porque Elena se la había contado ella misma, sentada en esa cocina pequeña del apartamento, tomando café, con esa honestidad tranquila que Elena tenía para hablar de las cosas que le dolían. Los 8 años que siguieron fueron reales. Eso es importante decirlo. Fueron reales, no perfectos. Perfectos no existe, pero reales, sí, llenos de las cosas pequeñas que hacen que una vida compartida valga la pena. Marcos dejaba notas en los bolsillos de los abrigos de Elena, papelitos pequeños con cosas ridículas, un chiste malo, un te quiero sin razón. Una vez dejó uno que solo decía hola, y Elena lo guardó de todas formas. Elena aprendió a seguir el fútbol porque a Marcos le gustaba. No fingió que le apasionaba, solo aprendió lo suficiente para poder sentarse a su lado un domingo por la tarde y entender por qué ese partido importaba. Y eso, para Marcos, valía más que si le hubiera dicho que era su deporte favorito. Tenían un dolor compartido que cargaban en silencio. Querían hijos. Lo habían intentado. No había llegado el momento todavía, o quizás el momento no iba a llegar.
y ninguno de los dos sabía exactamente qué hacer con esa incertidumbre. Lo hablaban algunas noches, otras noches no lo hablaban y simplemente se quedaban quietos, uno cerca del otro, y eso también era una forma de estar juntos en el dolor. Eran una pareja de verdad, y eso es exactamente lo que hacía tan difícil, lo que estaba pasando ahora, porque traicionar a alguien que no amas es una cosa, pero perder la confianza de alguien que amas completamente, alguien que ha elegido estar a tu lado con toda la información que tenía disponible, alguien que te conoce de verdad, eso es diferente, eso duele de una manera que no tiene nombre sencillo. Elena manejó durante 40 minutos sin saber exactamente a dónde iba, y sin darse cuenta, casi sin proponérselo, se encontró frenando frente a una dirección que había leído 3 veces en ese documento. La calle era tranquila, las casas eran modestas pero cuidadas, árboles en las banquetas, un perro durmiendo. En una entrada, el tipo de barrio donde la gente se saluda cuando saca la basura, y al final de la cuadra, una casa pequeña con pintura fresca color crema, con un jardín delantero que alguien había comenzado a trabajar recientemente, con rosas, a lo largo de la pared del frente. Elena las reconoció de inmediato, no porque fueran rosas comunes, sino porque eran exactamente las mismas que Rosario cuidaba con tanto celo en los macetones del pasillo de su edificio, la misma variedad, el mismo color, como si alguien las hubiera trasplantado de un lugar al otro con todo el cuidado del mundo. Elena se quedó sentada en su carro, al otro lado de la calle, mirando esa casa, y su mente, que ya había construido una historia, tomó esas rosas y las incorporó también. Por supuesto que ella ya sabía, por supuesto que ya estaba ahí, por supuesto que todo encajaba. Estuvo 2 horas sentada en ese carro, viendo la casa, sin moverse, sin llamar a nadie todavía, solo mirando esa pintura fresca, ese jardín recién empezado, esas rosas que no debían significar lo que ella creía que significaban, pero que en ese momento parecían la evidencia más clara de todas. El sol empezó a bajar, y Elena finalmente arrancó el carro y se fue a casa de su hermana Carmen, porque cuando el dolor es demasiado grande para cargarlo sola, uno busca a alguien que lo ayude a sostenerlo, aunque a veces esa persona, sin querer, lo hace más pesado todavía. Carmen abrió la puerta y no preguntó nada, solo vio la cara de su hermana y se hizo a un lado para dejarla entrar. Eso es lo que hacen las hermanas. No necesitan explicación. El dolor tiene su propio idioma y Carmen lo hablaba con fluidez desde hace años. Elena entró, se sentó en el sofá, y por primera vez desde que encontró el sobre esa mañana, dejó ir algo. No lloró todavía, pero soltó los hombros, soltó la mandíbula, soltó ese control frío que había cargado durante horas como si fuera lo único que la mantenía entera. Carmen trajo té que Elena no pidió y se sentó frente a ella en silencio. Elena le contó todo, el sobre, el documento, la casa, el nombre, que no aparecía por ningún lado, el silencio de Marcos cuando la vio con el papel en la mano, el mensaje de voz, la palabra ella. Carmen escuchó sin interrumpir, y cuando Elena terminó, Carmen no dijo nada por un momento, solo asintió despacio, con esa expresión que tienen las personas que ya han vivido algo parecido y reconocen cada detalle como si fuera propio, porque Carmen lo había vivido. Su matrimonio había terminado 5 años atrás de una manera que todavía le dolía en lugares que no siempre podía nombrar. Un hombre que ella amaba, una vida que creyó conocer, y un día, de repente, la verdad llegó desde afuera porque desde adentro nunca había llegado sola. Carmen quería a Marcos. Ahora había querido a Marcos, pero en este momento, sentada frente a su hermana con esa cara destrozada, Carmen no era una persona neutral, era una hermana, y las hermanas protegen, dijo Elena. Los hombres que esconden cosas financieras no las esconden sin razón. Elena la miró. Carmen continuó, despacio, con esa voz tranquila que tiene la certeza cuando ya no necesita gritar para convencerse así.
misma. Le dijo que los sábados no existen para renovaciones. Le dijo que los martes por la noche no se alargan solos. Le dijo que las cuentas secretas no se abren por accidente y que las casas no se compran para nadie sin que ese nadie tenga un nombre y una cara y una historia con tu esposo. Y Elena, que era inteligente, que era fuerte, que normalmente cuestionaba todo, en ese momento estaba demasiado herida para filtrar. Estaba recibiendo las palabras de su hermana en un lugar donde no había defensa posible porque el dolor había bajado todas las defensas. Esa noche durmió en casa de Carmen, o intentó dormir. Estuvo acostada mirando el techo de la habitación, de huéspedes durante horas, escuchando la casa en silencio, pensando en cosas que no quería pensar, en los 8 años, en las notas en los bolsillos, en los domingos de fútbol, en todas las versiones de Marcos que ella creía conocer y que ahora parecían tener un reverso que nunca había visto. A las 2 de la mañana tomó su teléfono y escuchó el mensaje de voz otra vez. Elena, por favor, no tomes ninguna decisión sobre nosotros antes de dejarme contarte sobre ella. Lo escuchó 3 veces. La cuarta vez lo borró, y a la mañana siguiente, antes de que Carmen se despertara, Elena llamó a una abogada. Mientras todo esto pasaba, Marcos no durmió tampoco. Se quedó en la casa de ellos esa primera noche. Caminó de un cuarto a otro sin saber qué hacer con las manos. Llamó a Elena 2 veces más. Buzón de voz. Le escribió un mensaje largo que borró sin enviar porque mientras lo escribía se dio cuenta de que nada de lo que decía sonaba como la verdad. Aunque todo era verdad. Así de difícil es explicar algo cuando la persona que necesita escucharlo ya decidió, sin querer, lo que quiere creer. Esa noche Marcos manejó al apartamento de su madre. Rosario estaba despierta. Lo estaba casi siempre a esa hora. El dolor que cargaba en el pecho no le permitía dormir bien, y ella nunca lo decía directamente. Pero Marcos lo sabía porque conocía a su madre mejor que nadie en el mundo. La cama médica que ocupaba casi toda la sala fue una concesión reciente. Rosario la había aceptado de mala gana, con esa dignidad terca que la caracterizaba, diciéndole al médico que ella prefería su cama normal. Gracias. Pero el médico fue más terco todavía y al final Rosario cedió con la condición de que nadie hiciera drama al respecto. El equipo de oxígeno estaba en la esquina. Las fotos cubrían cada superficie disponible. Marcos de niño, Marcos graduándose, Marcos y Elena el día de su boda, los 3 juntos, Rosario con un vestido azul que había comprado en oferta y que le quedaba perfectamente. Marcos se sentó en la silla junto a su cama. No habló de inmediato, solo la miró respirar. Escuchó el ritmo pausado de su respiración, un poco más lento de lo que debería ser, un poco más trabajoso, aunque Rosario nunca lo reconocería. Rosario lo miró. Algo salió mal, dijo. No era una pregunta. Marcos asintió. Ella encontró los papeles. Rosario cerró los ojos un momento. Cuando los abrió de nuevo, su expresión no era de pánico. Era de esa tristeza tranquila que tienen las personas que ya han procesado muchas cosas difíciles y saben que el pánico no sirve de nada. Te dije que se lo contaras, dijo en voz baja. Marcos no respondió porque no había nada que responder. Ella tenía razón. Rosario siempre había tenido razón en eso. Desde el principio le había dicho que los secretos, aunque nazcan del amor, terminan haciendo el daño que el amor quería evitar. Pero Marcos tenía 11 días. 11 días para el cumpleaños de su madre. 11 días para poder llevarla a la puerta de esa casa, darle una llave y decirle: mamá, esto es tuyo, no rentado, no prestado, tuyo. Había esperado 9 años para ese momento. 11 días no eran nada, solo necesitaba 11 días más. Le tomó la mano a su madre sin decir nada más. Y Rosario lo dejó. Lo conocía demasiado bien para presionarlo cuando estaba así, y lo quería demasiado para dejarlo solo del todo. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, indiferente, ajena. Adentro, un hijo sostenía la mano de su madre y cargaba.
el peso de una promesa que estaba a punto de cumplirse y de un matrimonio que sentía que se le escapaba entre los dedos al mismo tiempo. 2 días después, Elena estaba sentada frente a una abogada. La reunión fue breve. Elena explicó la situación con una calma que sorprendió incluso a la abogada. Habló de la cuenta que desconocía, de la casa, del acuerdo que habían tenido desde el principio de su matrimonio, de la firma que debería haber estado ahí. No estaba. La abogada tomó notas, le explicó los pasos, le habló de los tiempos, de los documentos, de lo que seguía. Elena escuchó todo con atención, y cuando la reunión terminó y salió a la calle, se quedó parada en la banqueta un momento, con el sol de la tarde en la cara, y sintió algo que no esperaba sentir. No alivio, no rabia, no certeza, sintió vacío, como cuando uno toma una decisión que sabe que es irreversible y el cuerpo todavía no ha terminado de entender lo que acaba de pasar. Caminó hasta su carro, se sentó, y antes de arrancar, por una razón que no supo explicarse, sacó el teléfono y fue a los mensajes de Marcos, no para responderle, solo para ver el último mensaje que Marcos le había enviado, el que ella nunca había abierto. Tenía una sola línea, decía: hay cosas que hice mal, pero no hice lo que crees que hice, y eso también importa. Elena leyó la línea 2 veces. La guardó sin responder, arrancó el carro, pero esa línea se quedó con ella, como una pequeña piedra en el zapato, como algo pequeño que no duele, exactamente, pero que tampoco te deja caminar del todo normal. Esa noche, Carmen preparó cena para las 2 y pusieron una película que ninguna de las dos vio realmente, y en algún momento Carmen dijo, casi sin querer, como si fuera un pensamiento en voz alta: el problema con los hombres que guardan secretos es que siempre tienen una explicación muy buena. Elena no respondió, siguió mirando la pantalla, pero algo en su interior, algo muy pequeño y muy terco, quiso preguntar, ¿y si esta vez la explicación fuera verdad? No lo dijo, todavía no estaba lista para decirlo, pero la pregunta ya existía, y las preguntas que ya existen no desaparecen solo porque uno decida ignorarlas. Se quedan ahí, esperando, hasta que alguien finalmente tiene el valor de hacerlas en voz alta. La reunión de divulgación financiera fue idea de la abogada, procedimiento estándar, le explicó a Elena, ambas partes presentes, ambas partes con acceso a la información antes de que cualquier proceso avanzara. Era una formalidad necesaria, nada más. Elena llegó primero. Se sentó en una silla frente a una mesa larga y ordenada, con una taza de agua que no tocó, mirando la puerta. Llevaba una blusa azul que Marcos le había dicho una vez que le quedaba bien. No lo había pensado al vestirse esa mañana, o quizás sí, quizás estas cosas nunca son completamente sin querer. Marcos llegó 3 minutos después. Entró con una carpeta bajo el brazo. Se veía cansado de una manera que iba más allá de no haber dormido. Era el cansancio de alguien que ha estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y ya no sabe muy bien cómo soltarlo. La miró cuando entró. Ella no apartó los ojos. Tampoco dijo nada. Él tampoco. Se sentaron al mismo lado de la mesa, separados por un espacio vacío que en ese momento parecía mucho más grande que la distancia física entre sus sillas. La abogada comenzó, explicó el procedimiento, habló de tiempos y documentos y pasos. Marcos escuchó en silencio con las manos sobre la mesa y la carpeta frente a él. Cuando llegó el momento de presentar los activos, Marcos no habló, solo puso la carpeta sobre la mesa y la abrió, y lo que había adentro no era lo que nadie en esa sala esperaba. No había una sola hoja. Había un historial completo, documentado, ordenado con la precisión de alguien que sabía que algún día tendría que explicarlo todo y quería que cada detalle estuviera claro. La abogada empezó a revisar. Elena también. La primera página era un estado de cuenta bancario, una cuenta privada abierta hace 9 años. Antes del matrimonio, los depósitos estaban marcados en color, mes por mes. $40 en febrero de ese primer año, 80 en abril,
120 en julio. Meses en cero marcados con una nota al margen que decía mes difícil. Años enteros de pequeñas cantidades acumulándose con la lentitud y la terquedad de alguien que no tiene prisa porque la promesa no tiene fecha de vencimiento. Elena pasó la página. Extractos médicos. Nombre: Rosario Villanueva. Diagnóstico: fibrosis pulmonar en etapa 3. Fecha del diagnóstico: 18 meses atrás. Pronóstico estimados: entre 18 y 36 meses. El tiempo se detuvo en la sala. Elena leyó el documento 2 veces. Levantó los ojos. Los bajó de nuevo. Pasó la página. Recibos. Gasolineras a 4 ciudades de distancia. Estacionamientos de hospitales. Fechas que coincidían exactamente con los martes por la noche que Elena había convertido en evidencia de algo completamente diferente. Pasó otra página. Facturas de pintura, de materiales de construcción, de plomería, fechas de los sábados, todos los sábados de los últimos 8 meses, documentados con recibos y fotografías del proceso. La casa pintada de blanco primero, después color crema, los cuartos vacíos, volviéndose poco a poco algo parecido a un hogar, y en cada fotografía, solo Marcos, sus manos, su espalda, sus hombros cubiertos de pintura, solo Marcos. Elena cerró los ojos un momento, los abrió, siguió leyendo. Al fondo de la carpeta, sujeto con un clip sencillo, había un sobre pequeño. Dentro del sobre, una hoja doblada en 3 partes, papel de cuaderno, arrugado en las esquinas como algo que había sido doblado y despoblado muchas veces. La letra era de Marcos, pero más joven, más irregular, la letra de alguien que todavía estaba aprendiendo quién era. Era una carta, sin destinatario escrito arriba, sin fecha, pero el papel y la tinta y algo en las palabras decían que era vieja, que era de cuando Marcos tenía 22 años y vivía con su madre en ese cuarto de paredes compartidas y soñaba con algo que todavía no tenía nombre concreto. Elena la leyó despacio. Mamá, no sé cuándo, pero te lo prometo, antes de que me vaya de este mundo, vas a dormir en algo que sea tuyo, no rentado, no prestado, tuyo. Lo siento mucho que esté tardando tanto. Eso era todo, no había más. Elena dejó la carta sobre la mesa, con cuidado, como si fuera algo frágil, como si el papel pudiera romperse si lo soltaba de golpe. Nadie habló por un momento. La abogada miraba sus notas sin escribir nada. Marcos miraba la mesa. Elena miraba la carta. Y entonces Elena entendió. No, de golpe, no como una revelación dramática, sino de la manera en que entienden las cosas las personas que son honestas consigo mismas, despacio, con resistencia, con el dolor de reconocer que la historia que se contaron a sí mismas no era la historia real. Los martes por la noche no eran lo que Carmen había dicho que eran. Eran un hijo llevando a su madre enferma a especialistas en ciudades lejanas porque Rosario le había pedido que no dijera nada todavía, porque Rosario era así, porque Rosario prefería cargar sola antes que convertirse en una preocupación en un matrimonio joven. Los sábados no eran lo que el dolor de Elena había querido que fueran, eran las manos de Marcos cubiertas de pintura, solo en una casa vacía, cumpliendo una promesa de 22 años con la paciencia silenciosa de alguien que sabe que algunas cosas no se apresuran. La cuenta secreta no era traición, era una deuda moral que Marcos cargaba desde niño y que había decidido saldar de la única manera que conocía, con trabajo, con tiempo, con sacrificio, y con el orgullo muy particular de quien quiere dar algo sin que nadie más tenga que ayudarlo a darlo. Elena pensó en su regla, en el acuerdo de los $5,000, en la conversación de la noche de bodas, y entendió que Marcos la había roto. Eso era verdad, eso no desaparecía, pero también entendió algo más, algo que le costó más admitir. Marcos no había escondido la cuenta para quitarle algo a ella, la había escondido para proteger algo que existía antes de que ella llegara, algo sagrado entre un hijo y su madre, algo que, si Elena hubiera sabido, ella misma habría querido participar. Y eso era exactamente lo que Marcos no podía permitir.
no porque no confiara en Elena, sino porque ese momento, esa llave, esa puerta, esa promesa cumplida, necesitaba ser completamente suya. Era lo único que podía darle a su madre que fuera, solo de él, sin ayuda, sin compartirlo, solo suyo. Elena entendió eso, y entenderlo le dolió de una manera completamente diferente a cómo le había dolido todo lo anterior, porque este dolor no era rabia, era algo más parecido a la vergüenza, tranquila de reconocer que había estado completamente equivocada, y al mismo tiempo, algo más parecido al asombro. El asombro de descubrir que el hombre con quien llevaba 8 años era incluso más de lo que había creído. No habló en esa sala, no era el momento. Recogió los documentos con cuidado. La carta la dejó al último. La dobló de la misma manera en que estaba doblada cuando la encontró. La devolvió al sobre, y le pasó el sobre a Marcos sin decir nada. Marcos lo tomó. Sus dedos se rozaron por un segundo. Ninguno de los dos lo mencionó. La reunión terminó poco después. La abogada dijo algo sobre los siguientes pasos. Elena dijo que necesitaba tiempo para pensar. La abogada asintió como si eso fuera completamente razonable, porque lo era. Salieron al pasillo los dos al mismo tiempo. Caminaron en silencio hasta la salida del edificio. Afuera había sol, un sol de tarde que caía directo y sin disculpas. Marcos se detuvo en la banqueta. Elena también. No se miraron de inmediato. Los dos miraron hacia la calle, hacia los carros que pasaban, hacia ningún lugar en particular. Fue Marcos quien habló primero. Dijo: «Su cumpleaños es en 9 días». Elena no respondió de inmediato. Dijo: «Lo sé». Otro silencio. Marcos dijo: «Rompí nuestra regla. No voy a decir que no lo hice». Elena asintió despacio. Dijo: «Lo sé eso también». No dijeron nada más por un momento. Entonces Elena preguntó, en voz muy baja, casi como si la pregunta fuera para ella misma y no para él: «¿Por qué no me lo dijiste, Marcos?» «Yo le hubiera dicho que sí». «Sabes que le hubiera dicho que sí». Marcos tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz tenía algo adentro que Elena no le había escuchado en mucho tiempo, algo roto y honesto al mismo tiempo. Dijo: «Lo sé, por eso no te lo dije». Elena lo miró. Él continuó: «Porque si tú lo dabas conmigo, dejaba de ser lo único que yo podía darle que fuera completamente mío. Toda mi vida ella dio y nunca pidió nada. Solo quería que esto viniera de mí, solo eso». Elena no respondió. Miró la calle, miró sus manos, miró el sol que empezaba a bajar, y algo adentro de ella, algo que había estado rígido y frío desde el momento en que encontró ese sobre, comenzó a moverse muy despacio, como el hielo cuando empieza a deshacerse, no de golpe, sin ruido, pero moviéndose. Marcos dijo: «Me voy, gracias por venir». Se dio la vuelta para irse, y Elena, sin haber planeado decirlo, sin haberlo pensado siquiera, dijo: «Espera». Marcos se detuvo. Ella todavía miraba la calle cuando preguntó: «¿La casa ya tiene muebles?» Marcos no entendió al principio. Después dijo: «No, está vacía todavía». Elena asintió una vez, muy despacio, y no dijo nada más. Pero Marcos, que la conocía mejor que nadie en el mundo, supo exactamente lo que ese silencio significaba. 9 días. Eso era lo que quedaba. Elena no llamó a Marcos esa noche, tampoco él la llamó a ella, pero algo había cambiado en el aire entre los dos, como cuando la tormenta ya pasó y todavía hay humedad en todo, pero la lluvia se detuvo. Todavía hay daño, todavía hay cosas tiradas en el suelo, pero la lluvia se detuvo. Elena regresó a la casa de ellos 2 días después del encuentro en la oficina de la abogada. Marcos estaba ahí. La vio entrar. No dijo nada. Le dio espacio. Durmieron esa noche bajo el mismo techo en el mismo silencio cuidadoso de 2 personas que todavía no saben exactamente cómo volver el uno al otro, pero que ya saben que quieren intentarlo. No hubo una conversación grande esa noche. A veces, la reconciliación no llega con palabras. A veces llega con alguien poniendo una taza de café sobre la mesa sin que se la pidan.
con alguien que se mueve por la cocina con ese cuidado particular de quien sabe que está caminando sobre algo frágil y no quiere romperlo más. Al día siguiente, Elena fue a una mueblería, sola primero, caminó entre las salas exhibidas con las manos en los bolsillos, mirando sillas y mesas y camas sin tocar nada todavía. Pensaba en Rosario, en ese apartamento pequeño lleno de fotos, en la cama médica que ocupaba casi toda la sala, en los macetones del pasillo con esas rosas que Rosario cuidaba como si fueran lo más valioso que tenía. Pensó en lo que significa para una persona tener algo propio, no rentado, no prestado, propio. Llamó a Marcos desde adentro de la tienda. Cuando él contestó, ella dijo simplemente: estoy en una mueblería, necesito que me digas cómo le gusta a ella el color de las cosas. Silencio de 2 segundos al otro lado de la línea, después la voz de Marcos, un poco rota, intentando no estarlo. Le gustan los colores cálidos, dijo, beige, terracota, nada muy oscuro. Le gusta sentir que hay luz aunque no haya ventanas cerca. Elena asintió aunque él no podía verla, y los muebles de Rosario los eligieron así, juntos. Él desde su teléfono y ella caminando entre pasillos, tomando fotos, describiendo texturas. No fue romántico, no fue perfecto, fue real. Fue 2 personas reconstruyendo algo roto con las herramientas que tenían disponibles en ese momento, y a veces eso es suficiente, a veces eso es todo. El día del cumpleaños de Rosario amaneció con nubes bajas y una luz difusa que lo cubría todo de algo parecido a la ternura. Marcos fue por su madre a las 11 de la mañana, no le dijo a dónde iban. Rosario preguntó una vez y él dijo que era una sorpresa y ella dijo que ya estaba muy vieja para sorpresas y él se rió y ella también aunque intentó no hacerlo. Cuando el carro dobló la última esquina y Marcos se detuvo frente a la casa, color crema, Rosario no dijo nada de inmediato. Miró la fachada, las rosas a lo largo de la pared, la puerta de madera clara, el jardín que alguien había trabajado con cuidado. Siguió sin decir nada. Marcos apagó el motor. Esperó. Rosario miraba la casa con una expresión que no era exactamente sorpresa. Era algo más profundo. Era el reconocimiento de algo que se esperó tanto tiempo que cuando finalmente llega, la persona no sabe muy bien si está dormida o despierta, si es real o si es uno de esos sueños que se repiten durante años y siempre terminan antes de lo bueno. Marcos dijo en voz muy baja: es tuya, mamá, no rentada, no prestada, tuya. Rosario no respondió, pero su mano buscó la de su hijo en el asiento del carro y la tomó con fuerza. Elena los esperaba adentro. Había llegado 1 hora antes para abrir las ventanas, para que la casa oliera a aire fresco y no a recinto cerrado. Había puesto flores sobre la mesa de la cocina, las mismas rosas que Rosario cultivaba, cortadas esa mañana del jardín delantero. Había hervido agua para café porque Rosario siempre tomaba café a las 11 de la mañana. Eso Marcos se lo había dicho hace años en una conversación ordinaria que Elena no sabía que iba a importar tanto algún día. Cuando Rosario entró por la puerta y vio a Elena, se detuvo. Las 2 mujeres se miraron. No había un guión para ese momento, no había palabras preparadas ni gestos ensayados. Solo 2 personas que se conocían y se querían y que habían llegado a ese instante por caminos muy diferentes y muy dolorosos. Fue Rosario quien se movió primero, caminó hacia Elena con esa lentitud que le pedía el cuerpo ahora, ese paso, medido y cuidadoso, y cuando llegó frente a ella simplemente le puso una mano en la mejilla, como se le pone la mano en la mejilla a alguien a quien se le quiere decir algo que las palabras no alcanzan a decir completo. Elena cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, Rosario ya caminaba despacio hacia la sala, mirando cada cuarto, tocando los marcos de las puertas, pasando los dedos por la superficie de los muebles como si quisiera convencerse de que todo era real. Marcos la seguía un paso atrás. Elena se quedó en la entrada, mirándolos a los 2, y fue en ese momento, viendo la espalda de Marcos mientras
Acompañaba a su madre por esa casa que había construido para ella con 9 años de $40 y sábados de pintura y promesas de 22 años, que Elena sintió algo que no esperaba sentir. No era perdón exactamente. El perdón es algo que se trabaja y que tarda. Era admiración, una admiración honda y un poco dolorosa, como todas las cosas verdaderas. Sobre la mesa de la cocina, junto a las rosas, Elena había dejado un sobre pequeño. Rosario lo encontró. Más tarde, cuando Marcos había salido un momento al jardín y las dos estaban solas con el café entre las manos, lo abrió despacio, sacó la hoja, la leyó. Elena miraba su taza mientras Rosario leía. Escuchó el silencio, después un sonido, muy suave que era casi una risa y casi otra cosa. Rosario dobló la carta con cuidado, la guardó de nuevo en el sobre, y sin decir nada todavía, tomó la mano de Elena sobre la mesa y la apretó 2 veces. Carmen le preguntó esa noche qué decía la nota. Elena tardó un momento en responder. Después dijo, le escribí que esta casa nació de una promesa de 22 años, que lo siento por haber estado a punto de romperla, y qué bienvenida a su hogar. Carmen no dijo nada. Era la primera vez en mucho tiempo que Carmen no tenía nada que decir. Esa noche, cuando la casa de Rosario quedó en silencio y las luces se apagaron una por una, Marcos y Elena manejaron de regreso. Juntos, no hablaron mucho en el camino. En algún momento Elena dijo, todavía tenemos cosas que hablar. Marcos dijo, lo sé. Ella dijo, rompiste nuestra regla y eso importa. Él dijo, sí, silencio. Después Elena dijo, mirando la carretera, pero entiendo. ¿Por qué? Y entender no es lo mismo que estar de acuerdo, pero es un lugar desde donde se puede empezar. Marcos no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era tranquila, limpia de una manera que llevaba días sin ser. Dijo, me hubiera gustado que lo viviéramos juntos desde el principio, no el secreto, el sueño, me hubiera gustado que lo supieras siempre. Elena asintió, dijo, la próxima vez me lo cuentas. Una pausa, la próxima vez, repitió él, como si esas palabras contuvieran todo lo que necesitaban contener en ese momento. Llegaron a casa en silencio, pero era un silencio diferente al de los días anteriores. No era el silencio del daño ni el silencio de las palabras retenidas. Era el silencio de 2 personas que han pasado por algo difícil y están del mismo lado otra vez, cansadas, un poco rotas todavía en los bordes, pero del mismo lado. Hay amores que son fáciles desde el principio, y hay amores que tienen que pasar por el fuego para saber de qué están hechos. Este era del segundo tipo, y lo que descubrieron, en ese fuego, fue que estaba hecho de algo que no se rompe fácilmente, algo construido con notas en los bolsillos de los abrigos y domingos de fútbol aprendidos por amor y $40 mensuales durante 9 años y una carta vieja doblada en 3 partes y rosas plantadas en el jardín de una casa que tardó toda una vida en llegar. Esa noche, en el cuarto de Rosario, la luz estuvo encendida hasta tarde. Desde afuera, desde la calle tranquila de ese barrio nuevo, se veía su silueta sentada junto a la ventana, quieta, respirando, en algo que era suyo.